voy a de nuevo un momento para que así los que ya se ingresen lo puedan ver bien. Ya, vamos a esperar un poquito más, faltan algunos. Entonces habíamos quedado en estábamos viendo la 3. La 3. Como les decía, claro, ahí estás dando unos muy buenos argumentos, ¿verdad? Y que en el fondo, porque son dos posibilidades de respuesta, po, porque las dos están bien. O sea, ¿qué es lo que expresa como qué es lo que reclama? De alguna manera uno puede comprender, reclama por la poca información, porque en el fondo es casi como ve un floreo de los políticos chilenos, ¿verdad? Y poca presencia de lo académico. Pero por otro lado, o sea, el final es lo que yo creo que nos deja súper clarito con respuesta, ¿verdad? Porque lo que dice es como claro, de vuelta al premio Miguel de Cervantes, porque lo demás eran como lo que discurría en el discurso. De vuelta al premio Miguel de Cervantes era una oportunidad para informar de lo sucedido, era una oportunidad. ¿Se dan cuenta? En la liturgia académica, de acuerdo, se preocuparon más como de tintes políticos, e incluso diarios extranjeros fueron los capaces de explotar más la situación o informar más la situación. Entonces dice, era una oportunidad para informar de lo sucedido en la liturgia académica y también de los episodios que rodearon, al fin que los lectores participasen. O sea, porque en el fondo asume, no participaron, po, no lo hicieron participar. Pasó este premio inadvertido a través del relato de la solemnidad de lo vivido en la ciudad del saber, España, nuevamente académico, ¿se dan cuenta? También de su humanidad. Es una noticia de profundo significado para las letras nacionales que enorgullece a los chilenos. Creo que ahí está la clave, ¿verdad? Porque es verdad, no está mal. Yo te diría que incluso la C es 90% correcta, pero obviamente lo que más le importa a él es que no se difundió la importancia cultural de este galardón. Por lo tanto, la Claro. alternativa correcta, el 100%, es la E. La E. ¿Queda Ah, claro? Y bien. ahí, sí, y ahí en la 3 también como se habló del premio de Miguel de Cervantes, justamente se está hablando de este caso, entonces cuando al final salía este galardón, eh, creo que era más lógico. Sí, también, de acuerdo, Bastián. Pero es que yo creo que es porque, o sea, yo la saqué, como dice, reclama por la poca información, me iba por eso, ya Mm. que había poca información sobre la importancia del galardón. Mm. ¿Saben, chiquillos? Les cuento una anécdota. Este ejercicio, uno de los ejercicios que mayor problemática conllevó a postulantes. Es más, su nivel de logro es mínimo. Por eso dije, oh, ¿por qué? Porque vi que hay dos alternativas que pueden ser, pero tienen toda la razón. O sea, la justificación es de qué está hablando. Perfecto, perfecto. Pasemos a la 4 entonces ahora, ya que están todos listos. La 4 Estamos dice, listos para el puntaje nacional. esperemos, hay que esforzarse, tenemos suficiente tiempo, créanme. ¿Ya? De acuerdo con el último párrafo del texto, se infiere, nuevamente, inferencia, que el emisor considera que A. El periodismo desperdició un hecho culturalmente noticioso. Si somos lógicos con lo que respondimos anteriormente, diríamos sí. E incluso al final, en el fondo, ¿por qué no se difundió la información? Por lo tanto, te diría, es mi primera opción. ¿Ya? B. La ceremonia académica fue solemne por ocurrir en la ciudad del saber. Pero es que lo dice. Habla de la ciudad del saber, habla de la ceremonia, habla de liturgia. Por lo tanto, esta idea es textual, no es inferida. El periodismo aporta al orgullo y a las letras nacionales. Debería. Ahí está el problema. Que Pero no lo cuestionen hace. por qué. Perdón, Bastán, Debería, pero no lo hace. pero no lo hace. No lo hizo en este caso. Entonces, al revés, esa Nica. Uh -huh. D.
La ceremonia referida constituye una historia novedosa. Eso no habla de historia, habla en párrafos anteriores. Habla de historias en párrafos anteriores cuando utiliza otras informaciones. Por lo tanto, aquí no tiene nada que hacer en el último párrafo. Chao. ¿El premio Miguel de Cervantes siempre será novedoso y significativo? Tampoco mencionó esto ahora. Sino habla de todo lo contrario, la importancia del premio. Y en el fondo, ¿qué es lo que se puede determinar? Que lamentablemente no se informó en Chile. O O su sea que información es fue todo mínima. lo contrario a la C. Y todo lo contrario a la C es la A. Entonces la A. Perfecto. Alternativa correcta, A. Muy bien. 5. La función discursiva del octavo párrafo, chuta, ahí teníamos que ver el octavo párrafo que dice, ambos profesionales hispanos, ambos, ¿qué está haciendo ahí? Ambos. ¿Qué están haciendo? ¿Recuerdan lo que está haciendo? Modos argumentativos. Hay un modo que se llama cuando dice ambos, esto con esto. Compara, analogía. Ambos profesionales hispanos definen a los periodistas como contadores de historia. Está haciendo una analogía, está comparando dos ideas. El primero afirma que esas historias deben ser buenas. El segundo plantea además que el trabajo debe hacerse con humildad, sin pretensiones mesiánicas. O sea, lo primero, sin leer lo enunciado, ¿verdad? Diríamos, está comparando dos posturas sobre periodismo. ¿Ya? Estaba en la 5. Ya, perfecto. Veamos entonces las 5. Dice, introducir las ideas que se desarrollarán en los párrafos finales. No está introduciendo nada. De partida de la introducción. Ejemplificar el pensamiento de los periodistas Saucedo y Rubido. Sintetizar los pensamientos expuestos en los dos párrafos anteriores. Sí, pues, al hacer una comparación, logra una síntesis. ¿Dan cuenta, no? Porque en el fondo hablan del rol del periodista. Podría ser. De ampliar las opiniones de Saucedo y Rubidio introducidas previamente, no está ampliando, está haciendo el término de esas dos ideas. Resumir las funciones periodísticas de los diarios Marca y ABC, no, y ahí se fue mucho el chancho. ¿Cuál es? Yo estaba entre la B y la C, pero me voy por la C. La C. Porque en el fondo ya habló de los dos pensamientos y los logró fusionar, diciendo los periodistas son contadores de historia. Eso. Por lo tanto, fíjense para qué sirven entonces. Eso lo determinamos nosotros cuando dijimos las comparaciones. Y les dije, cuidado, chiquillos, uno de los métodos argumentativos sumamente bueno, pero que hay que tener cuidado, es la analogía. Es decir, comparar dos casos para lograr una tesis. Eso es lo que significa. Lo que en el fondo estableció fue una síntesis, una tesis, que en el fondo resume dos ideas, las compara y dice, bueno, dicen que los periodistas son contadores de historia. Una, Lo deben bueno es ser buena que, lo historia. bueno es que aquí eh, ¿cómo se le llama esto? Hay algo igual, o sea, se puede comparar la historia. ¿Mm? Por ejemplo, si yo fumo y usted fuma, pero usted es un adulto y yo soy un niño, o yo estoy en el colegio y yo estoy un profesor, entonces como, ¿entiendes? Claro, pero ahí la También no me comparación, contó eso, que la claro, comparación sea, realmente se pueda comparar, que no sea mala. perfecto, perfecto, no que sea forzada. Si me están Ahí, hablando del pensamiento de un periodista y luego me salen con el músico que fue a la radio un día a decir este tema también, es como no me sale la analogía tampoco. claro, ahí podría ser una comparación forzada, perfecto. En cambio, aquí como son dos periodistas y dos periodistas que están hablando sobre el mismo tema, vale la comparación. Y esas dos comparaciones logran un proceso de síntesis. Perfecto, bien bastante. Ya. 6. ¿Cuál es la idea? Esta es la última. 6. No, no ya. ¿Cuál es la idea central? La idea central del noveno párrafo ahora. Quedé pegado. Noveno párrafo. Entonces dice, a propósito de contar buena historia, hay que considerar a los lectores las noticias que llegan múltiples vías,
casi instantánea. Por lo tanto, cuando diario llega en sus manos, ya está el antecedente lo más relevante. Y en sus comienzos, aquí está donde debe marcar la diferencia. Es decir, contar buenas historias, ¿verdad?, a los lectores. Amén de profundizar sobre los hechos de los protagonistas, detallar información, con amenidad, contar historias, en las cuales los géneros periodísticos recuerdan a los estudiantes un caso simple, pero válido. Todos ustedes pueden contar la historia de Caperucita Roja, unos las van a contar muy entretenida y otros la van a hacer totalmente fome. Eso es lo que está diciendo. En el fondo trabaja la idea del contar buenas historias para los lectores. Ya, estamos claros. Entonces vamos a la 6. Dice, los lectores tienen muchas maneras de conocer las noticias. Podría ser, pero no es lo esencial, ¿verdad? Digo que la B está buena, profe. B, los periodistas tienen distintas maneras de contar su historia. Es lo mismo, pero en la otra perspectiva. Uno, la primera piensa en la perspectiva de la recepción, y la segunda te habla de la teoría de la emisión, la perspectiva de la emisión. Pero para que esta información fuera completa, tendríamos que sumar a más B. ¿Se dieron cuenta, no? Cortaron de idea y pusieron 50% uno, la A, 50% la otra, la B. Por lo tanto, si un 50% de información, ninguna de las dos me sirve. C. Los lectores deben saber leer las noticias que los periodistas comunican. Deben saber leer las noticias. No, aquí no hay un deber saber, es un leer y que el periodista sepa transmitir. D. La diferencia entre un medio y otro radica en quién cuenta mejor una noticia. Aquí ya sí tengo información de algo. Contar buenas historias. Hay algunos que cuentan la historia entretenida, otros que cuentan la historia fome. Podría ser. La importancia de objetivizar las noticias en la prensa actual. Se habla de objetividad y subjetividad acá. Incluso podríamos decir que valora más la subjetividad, porque habló de comentarios, habló de opiniones, habló hasta de la comidilla. ¿Se dieron cuenta? Por lo tanto, ¿cuál es la mejor idea? D. La D, que en el fondo es lo que decía, contar buenas y malas historias, y es la única que habla de eso. Por lo tanto, D. 7. ¿Cuál opción traduce mejor la frase están en antecedente, utilizada en el 9º párrafo? Chuta, vamos a tener que volver al 9º, ¿verdad? Por eso es que es tan importante subrayar para no tener que estar hojeando y distrayéndonos tanto. Por lo menos nos dan los párrafos, ¿verdad? Hay que considerar noticias, y aquí está de marcar los medios, profundizar los hechos. En clase de género los periodistas se recuerdan a los estudiantes, pero es válido. Todos ustedes conocen la historia de Caperucita Roja, y todos pueden contar una historia, ¿verdad? Por lo tanto, eso dice en el 9. No. ¿Hay algo más que podamos rescatar? Creo que esa es la información que nos interesaba. Así que veamos ahora. Entonces, todo está, la frase, todo está en antecedente. Pero está en el 9º párrafo esa frase, no la encontré. La encontraron en el 9º. Deje verlo, profe. No sube la. Dice de vuelta al premio. Profe, está en la 10, creo. Sí, a propósito de contar buena historia, considerar los lectores de noticias múltiples vías de manera casi instantánea, por lo tanto, cuando el diario llega a sus manos, ya están en antecedentes de lo más relevante. O sea, no es una pregunta textual, o sea, es pseudo textual, la modificaron para confundirnos. ¿Se dieron cuenta, no? A propósito de contar buena historia, hay que considerar que a los lectores las noticias les llegan por múltiples vías y de manera casi instantánea. Por lo tanto, cuando el diario llega a sus manos, escuchen, ya están en antecedentes de lo más relevante de su contenido. Es decir, les llega la información inmediatamente. Por eso es que la información
tiene que ser rápida. ¿Mm? Perfecto. Entonces, ¿cuál opción traduce mejor la frase están en antecedentes? Utilizar el noveno párrafo. Dejan registrado, presentan como causa, toman en consideración, tienen conocimiento, han averiguado. Qué fácil era. Era muy fácil, chiquillo. Están en antecedentes. ¿Qué significa? Ya, Eh, antecedente. han- ¿Qué significa con los lectores? ¿Qué pasa con los lectores cuando están en antecedentes? que ya han averiguado Ya han averiguado todo. Por lo tanto, tienen el conocimiento. conocimiento de dado. Profe, que como dijo que era fácil, digo, no me voy a equivocar nomás, porque estaba entre la D y la E. Justo. Pero pensé que estáis dando la justificación para la D. Claro, es que han averiguado, No, bro, tienes toda la razón. profe, Si no fuera está de, mal, fuera, pero ¿qué ganas con el averiguar? El conocimiento. ¿Te sí, das sí, cuenta? así es. Esa es la idea. Bien, pasemos ahora. Pensé lo mismo que usted, pensé lo mismo que usted y no dije, y dije, ¿cuál es la correcta? ¿Cómo llegó al origen? No me acuerdo. Me Te enredé quedaste, ahí. te quedaste con la primera parte nomás. Eso es lo que pasó. Ya, pasemos Dijo, es entonces. fácil. Ah, no, no, no voy a responder, me voy a equivocar. Es que todo para buscar la información y al final te estaban preguntando en el fondo qué significaba eso. Claro, veamos entonces, ¿cuál es el sentido de la palabra plantea que está en el texto? Entonces, yo también pasé. Entonces, dice plantea. Ops, no me quiero. Ahí está. Entonces, dice, ser buenas. El segundo plantea además, perfecto, ya tengo la idea. O sea, si hablamos de plantear, ¿verdad? De alguna manera es una suerte de establecer, determinar una idea sumada. Entonces, veamos. Sugiere, porque un periodista aconseja a sus compañeros sobre cómo conseguir buena idea. Plantear es sugerir para nada. No está sugiriendo nada en este caso. Expresa, podría ser, pero el expresar es emitir, no necesariamente establecer firme, pero puede ser. Porque un periodista exterioriza sus sentimientos en relación a su experiencia periodística. Esa parte no la entiendo. Porque un periodista exterioriza sus sentimientos en relación a su experiencia. ¿No? Propone, plantear, proponer, puede ser, porque en el fondo se establece algo y se suma algo. Por lo tanto, hay una propuesta. ¿Sí? Puede ser. Porque un periodista formula una opinión sobre el modo de ejercer periodismo. Podría ser. Expone. Ya. Exponer también puede ser, porque exponer es establecer algo y a la vez poner alguna información. Porque un periodista revela la manera en que ha recopilado buena historia. No está revelando nada. Muy personalista. Presenta, ya, pero presentar no me da la idea de aumentar información. Porque un periodista muestra la forma de publicar humildes historias periodísticas. ¿Cuál es la correcta? Propone, diría yo. Proponen. Más que Porque nada no, porque cuando dice que se le agrega algo más, para que se agregue algo más, ese algo más tiene que ser algo, o sea, información buena. Entonces la opinión contaría como algo ya estudiado y formulado. correcto, correcto, que no es cualquier cosa. Precisamente se trabaja con la idea de la opinión y nosotros ya Si es aprendimos ese cualquier cosa, no se concepto. puede decir que se agrega algo más, si es cualquier cosa. Claro, por eso es que Tiene que ser hablamos, algo legítimo. sí, es lo que hablamos, opiniones razonadas. ¿Se dan cuenta? Justifica lo que hemos dicho en el curso, ojo. Ya, perfecto. Dos, ¿cuál es el sentido de la palabra relevante? ¿Verdad? Veámoslo rápidamente y dice, ya están en antecedentes de lo más relevante de su contenido. O sea, diríamos aspectos de importancia, ¿verdad? Entonces, notable, pero notable no me suena como a
más importante, pero pues, porque el contenido global de cada uno de los diarios es manejado con anterioridad por sus asiduos lectores. No se entiende esa idea. ¿Cómo van a manejar el contenido de los diarios? ¿No será la noticia propiamente tal? Selecto, pero Pero contenido selecto, global se refiere a, o sea, mundo, ¿no? O sea, tipo muy general, muy sí es como, general. Muy, muy general. Estamos hablando de una sola información, así informaciones precisas. En cambio, aquí sería como una especie de computador, no, no. Selecto, es que selecto es seleccionado, pero en ningún momento significa que sea relevante. A ver, porque los lectores cuentan con información privilegiada antes de leer los diarios. Ya, la segunda puede ser, pero no te habla de antes, te dice que inmediatamente, o sea, por eso te acelera la información. Destacado, relevante, destacado, bien. Y tenemos una palabra ya más precisa, porque la información más importante de los diarios es conocida previamente por los lectores. La información más importante, no toda la información. Por lo tanto, podría ser. Y precisamente los diarios sí, son para aumentar la información. Bastián, no, no, iba a agregarle de que revelante es algo que marca antes y un después, es como el- lo más importante. lo Y más ahí dice importante, lo más importante. Es esencial. por eso, 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 lo ¿Sí? más esencial, profe. Eso era. Perfecto. Prominente, prominente que sobresale. Porque los lectores consideran que un contenido es sobresaliente cuando el diario es conocido. Y ahí se fue la cresta. Muy mala la definición final. Es significativo, puede ser, porque los lectores prefieren los diarios que representan los intereses de la sociedad. En ningún momento se mencionó eso. Por lo tanto, ¿cuál es? Sí, sí, C, destacado. Bien. sí, sí. Ya, chicos, espero que hemos revisado, igual la idea no era revisar la rabia, porque aprovechemos los ejercicios, lo que más les decía a ustedes, chiquillos. Más de algunos, profe, pero revisamos los ejercicios. Te lo he advertido hasta el cansancio. Yo prefiero un ejercicio bien revisado que miles que no lo hayas revisado. Porque el acertar o fallar, no lo vas a saber el por qué. Y aquí la idea es por qué acerté en los ejercicios, por qué fallé en los ejercicios. Ahora, por otro lado, estos son ejercicios de que te estoy mostrando cómo se estructuran. Y te diste cuenta de algo, no se estructuran nada del otro mundo. Acá no hay nada que te vaya a pillar. De acuerdo, vamos a fallar al principio, si eso es lógico. Pero fíjate que en un momento ya no vamos a fallar, ya vamos a ir directo a eso. Por eso es que es tan importante. Nuevamente, retomen la primera guía en donde están las técnicas de visualización de texto, cómo yo enfrento la comprensión lectora, para no tener que estar volviendo. Claro, ahora en computador un poco más, la hoja es más práctica, pero para que ese día tampoco te canses, ganen tiempo, tengan el suficiente tiempo para asegurar puntaje. Porque qué importante es que ahora tengas puntaje. Esta prueba, les digo, chiquillos, está a la mano. Aprovechen esta oportunidad. Da pena de que de repente se farreen estas oportunidades. Porque te digo, no creo, y de verdad te lo voy a decir, no creo que la próxima prueba, el próximo año, sea más fácil que esta. Yo creo que esta es la prueba fácil. ¿Por qué? Porque hay que corregir un error, el error de la prueba del año pasado, que mató a muchos postulantes no por la prueba, por el contexto. Por otro lado, la pandemia hizo que muchos chicos no pudieran estudiar normalmente, por lo tanto se redujo harto. El próximo año, lo más probable es que volvamos a clase. Por lo tanto, va a haber una prueba un poco más compleja. Por lo tanto, chiquillos, trabajen este cuento, vuelvan a revisar los ejercicios, vuelvan a ver lo que les expliqué. Cada ejercicio tiene una información, un detalle. ¿Ya? Ya, niños, eso es por entonces hoy día. Más ratito voy a subir los videos y también les voy a mandar la próxima guía, ¿ya? Que la he demorado porque quería terminar esta parte para que ya podamos ver otras cosas más, sobre todo los medios de comunicación, que eso harto, harto también se va a trabajar. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer antes de despedirnos? ¿No? ¿Estamos claros? No, profe, me gustaría que la próxima clase, si podríamos analizar más el tema textual y el tema Inferido. ana-
Textualidad e Sí, sí. inferencia. Perfecto, perfecto. Los tipos de Ya. preguntas me gustaría analizarlos más. Se los voy a mostrar, pero la verdad que no se vuelvan monos con eso. A mí lo único que me interesa y lo único que les digo, preocúpense de las diferencias entre Sepamos callar la pregunta. inferencia y textualidad. Lo demás, y Ujú. lo pesquen. Se las voy a mencionar. Ya, Bastián, no hay problema. Ya, ya chicos, cuídense mucho. Nos estamos viendo y no hagan Profe. tonteras. Muchas gracias, que esté bien. Igual, Chao, chao, cuídense nos harto vemos el martes. el martes. Chao, chao.